Y nos encontramos una vez más aquí analizando el torneo de poder, pero esta vez la versión impresa. Hola y bienvenido a PBZ. Es importante aclarar que con esta serie de análisis no pretendo presentarme como la voz de la objetividad y la razón, solo deseo realizar un breve análisis reflexionando cuáles personalmente considero fueron los logros y desaciertos de esta saga en su interpretación impresa. Básicamente, como en todos mis videos. ¿Qué decir de esta versión de la historia? ¿Será un despropósito, como la interpretación de Toyotaro de la Batalla de los Dioses? ¿Será un conjunto de ideas sueltas que intentan parchar detalles de la versión animada, pero que no se pueden sostener por sí solas como la saga de Black? ¿O simplemente será algo mejor? No es muy difícil responder a esta pregunta. Honestamente, peca de muchas cosas que ya son costumbres de Toyotaro, como el ritmo narrativo ridículamente acelerado, pero también tiene sus propios méritos a mis ojos, contados literalmente con los dedos de la mano, pero los tiene. Hablemos un poco de ellos. Algunos de estos logros vienen de la mano de los detalles en los fondos que suman pequeños extras. Por ejemplo, al inicio de la historia, que es igual al anime, vemos a Goku vendiendo sus cultivos, pero se puede apreciar una geografía totalmente diferente, más acorde a los tipos de montañas donde creció nuestro protagonista. Es como que deja implícito que sigue viviendo en esta zona. Todo esto versus el desierto genérico medio tirando a la parte donde se conoce a Yamcha que nos da el anime. No es la gran cosa comparativamente. Es un buen detalle que suma poco, pero lo hace. Otro ejemplo relacionado con los escenarios y que sí es relevante para la construcción a largo plazo no solo del mundo de Dragon Ball, sino también de algunos de sus personajes, es que se nos muestran los respectivos dominios de los dioses de la destrucción. Esto nos informa un poco sobre su personalidad y además nos marca muy bien lo diferente que son todos entre sí. Claramente, estos no son los únicos aportes y hay otros más importantes. Una gran crítica que tuve en la versión animada del Torneo de Poder es que me pareció interesante esta idea de un candidato a dios de la destrucción en la forma de Toppo, pero el problema fue que el asunto salió muy de la nada en un punto de la trama casi al final de la historia, donde al estar Goku y Jiren tan rotos no era relevante. En la apertura del arco, Toyotaro tuvo una sutil forma de presentarnos la idea durante un entrenamiento con Vegeta, donde Virus y Whis informan que el príncipe en un futuro podría ser candidato para un destructor. Y la verdad que esta escena está muy bien en ese sentido, ya que nos comunica sobre cómo funciona esta jerarquía y además nos anticipa la posibilidad de que otros candidatos puedan existir, lo que hace que cuando Toppo es presentado a Goku como heredero del puesto, se sienta como algo orgánico. Otro cambio muy favorable tiene que ver con las motivaciones del número 17. El androide en la serie tuvo un capítulo introductorio muy simple y raro, con alienígenas y eso, ¿por qué? Y la razón para unirse al conflicto consistió en conseguir un yate, algo ridículamente superficial. El manga resuelve esto de otra manera. No solo su encuentro con Goku es más sutil y apropiado, sino que juegan con flashbacks durante la saga de Cell, donde aprendemos la reacción de ambos androides al saber que Krillin deseó que les quitaran las bombas. En esencia, la escena no solo complementa a 18 como personaje, expandiendo el cómo es que se termina enamorando de Krillin, sino que además muestra cómo es que el número 17 se siente con una deuda con su cuñado por el gesto que tuvo haciendo que entre al torneo. Esto le da más dimensionalidad al personaje, ya no se mete en el conflicto por algo trivial, sino por una cuestión más vinculada al honor. Esto además a largo plazo amortigua ciertas decisiones que estoy seguro que fueron de Toriyama para la historia, específicamente que el androide saliera de la nada vivo en la 11ª hora para ser el último de pie en el torneo. En el contexto de la serie animada se siente estúpidamente forzado y quita valor a su sacrificio, pero en la versión impresa de la historia dicho costo pagado juega con la idea de autodestruirse utilizando la bomba, cosa que sabemos que no puede hacer y que simplemente fue teatralidad para esconderse, ya que no tiene ki, generando un puente narrativo entre este, entre comillas, plot twist, la razón por la que el personaje está en la lucha en primer lugar. Realmente es un detalle bastante decente. No es la mejor resolución de dicha historia, pero es más verosímil y tiene un desarrollo más orgánico. Además, me pareció apropiado que fue decisión del personaje que el resto de los universos resucitaran como una forma de desprecio hacia Zeno para que este no tuviera lo que quisiera, y no fue por una suerte de prueba moral establecida por el dios de todo como en el anime, algo que a la fecha sigue sin tener sentido y que es obscenamente forzado en la historia.
Finalmente, como último cambio que podríamos llamar entre comillas pesado en la saga, que considero mejora la historia, está el tema del equipo 11 siempre en la delantera versus el anime, donde el equipo 7 de principio a fin en todo momento se encuentra primero. Le da un poco más de urgencia y tensión a la situación, y al ver a los protagonistas intentando balancear el asunto constantemente para no quedar segundos y fallar la mayor parte del tiempo. ¿Esto es todos los cambios positivos en el manga? Para nada. Hay otros detalles menores que a mi criterio fueron interesantes, pero que vamos a ir mencionando a lo largo de la siguiente parte, la cual es... Creo que a esta altura nadie está sorprendido que Toyotaro tiene severos problemas al momento de marcar el ritmo narrativo de la historia. El autor, hasta por lo menos en esta parte de Super, tuvo mucho foco en tratar de ir lo más rápido posible de combate en combate, dejando descuidado y otorgando poca atención a aquellas instancias que son los puentes entre dichos conflictos, que justamente conforman la parte más importante de, no sé cómo se llama esto, así, la historia. Está todo más que bien que uno venga a ver combates, después de todo es Dragon Ball, pero ¿cuáles son los momentos que hacen que uno se encariñe con Goku cuando era chico? ¿El combate con este flaco random o el momento de vulnerabilidad emocional al ver a su abuelo? ¿La lucha con esta cosa o el primer encuentro con su hijo menor? Las historias son más que los combates, incluso en Dragon Ball. Si no haces algo con los personajes, además de que se recagan a trompadas, nunca vas a hacer algo memorable. Las batallas no son lo que a largo plazo nos hacen generar un vínculo e interés por los personajes, no son lo que hacen que nos importen. La batalla contra Cell no es espectacular solo porque está bien animada, sino porque ves el sacrificio de alguien que conoces desde antes que supiera leer, alguien que viste crecer, reír y llorar. Son estos detalles lo que hace memorable y personal una historia. Y el torneo de poder tenía bastante eso en su versión animada, en la forma de la fase de reclutamiento. No voy a hablar mucho del tema porque ya hice un video de 30 minutos al respecto, link arriba y al final del video, pero en simples palabras, en esta instancia, en casi todos los casos, fue que tuvimos momentos claves de muchos personajes que hacía mucho tiempo habían dejado de ser importantes. Por ejemplo, vimos el crecimiento y la frustración de Gohan por no poder proteger a su familia. Krillin logró superar sus inseguridades y mostró que Dragon Ball puede ser sobre estrategias. Y Goku aprendió muchísimo de sus compañeros, entre otras cosas. En el manga, fuera de lo del androide 17, no vemos nada. Todos son reclutados fácilmente, sin conflicto, sin nada. Freezer en la versión de Toei tuvo sus mejores momentos durante esta parte de la historia, pero en el manga eso fue cortado totalmente y simplemente es presentado todo golpeado, dejando implícito que pasó algo entre él y Goku. Pero no lo muestran y eso es lo más importante. Entiendo que es un manga mensual y que de hecho durante esta parte de la historia el anime había pasado por mucho el manga, algo que seguro generó mucho estrés en Toyotaro, haciendo que ponga quinta fondo acelerando todo, pero realmente no sé hasta qué cierto punto este es el caso en su totalidad, ya que otra gran falencia, y en especial en esta parte de la historia, está en que el autor estira terriblemente los combates. Por ejemplo, en el primer capítulo del arco perdemos hojas y hojas de Vegeta y Bills luchando, solo para esencialmente replicar la escena de menos de un minuto de la batalla de los dioses, donde el príncipe logra conectar un golpe y luego Bills lo pone en su lugar. Todas estas páginas desperdiciadas, que son más de 15 por cierto, lo cual es equivalente a un capítulo de manga semanal promedio, podrían ser sintetizadas en una o dos carillas y tendría el mismo impacto en la historia y los personajes. Y esto refleja también que Toyotaro prioriza los combates como una forma de fanservice, hasta el punto que los vuelve el punto a la historia, así no tengan sustancia alguna. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en la forma radicalmente diferente en las que ambas adaptaciones del torneo de poder lidian con el combate de exhibición. En la versión de Toei, a partir del enfrentamiento de equipos de 3, logramos recordar como audiencia el potencial de Buu como aliado, como así también lo vemos tener un momento de frustración personal, además de ver brillar su amistad con Mr. Satan. Gohan por su parte tiene una derrota moral que lo hace sentirse frustrado por no poder tener el poder para defender a los que quiere y lo lleva a una pequeña cruzada de autosuperación buscando su propio camino diferente al de su padre. La versión de Toyotaro, por su parte, nos muestra un combate de exhibición entre los dioses de la destrucción, personajes nuevos y potencialmente interesantes, pero fuera de Bills demostrando sutilmente el Ultra Instinto, realmente este enfrentamiento no aporta nada a la historia, solo gasta casi 20 páginas en un combate entre personajes que esencialmente no conocemos al principio y al final de la pelea seguimos sin conocer. Y esta mentalidad también está presente en el mismísimo torneo, vemos una gran cantidad de combates por capítulos enteros sin intercambios significativos entre los
combatientes, por lo que todo aquel que no sea Jiren, Toppo o parte del universo 6 o 7 son recortes de cartón puestos para que los saquen fácilmente en lugar de utilizarlos de alguna forma para explorar nuestros personajes, como hicieron con algunos de ellos en la versión animada. Por ejemplo, ¿no fue genial cuando Piccolo sucumbió ante la determinación de los Namekianos del universo 6 y se sintió solo? Y el mismísimo Kami apareció y le recordó que él sí tiene un vínculo importante como el de ellos en la forma de Gohan, retomando incluso el desarrollo que tuvo hace tanto tiempo en la saga Saiyajin. ¿Qué ofreció en su lugar la obra de Toyotaro? Oh, nada, porque los Namekianos duran en el manga una totalidad de 4 paneles. Aparecen para ser tirados fuera de la plataforma, y esto le pasa a un montón de personajes. El vínculo de la Saiyajin y cómo una ayuda a la otra a dominar el Berserker también está totalmente perdido acá. De hecho, Kale no es más que un recurso narrativo para sacar a una gran cantidad enorme de personajes de fondo que no importan y podrían haberlo hecho en mayor o menor medida, como en la versión animada. De nuevo, los Namekianos en el anime ayudan a avanzar a Piccolo y a Gohan como personajes. Ganos también era un personaje súper básico, pero representaba esta idea del progreso de la juventud contrapuesto a la experiencia, y le dio un gran momento de crecimiento a Roshi que duró varios episodios hasta que salió del ring, en el proceso ganando el respeto de Vegeta y enseñando a Bills el potencial de los humanos. El manga carece de esto. Tiene algunos detalles muy específicos y acotados que me gustan, como que por ejemplo cuando lucha Gohan contra la fusión sostiene que su camino como guerrero es humano y no Saiyajin, o que el maestro Roshi le recuerda lo más importante de las artes marciales a Goku para que este despierte el ultra instinto. Así haya sido totalmente inverosímil hacer luchar al viejo contra Jiren. O sea, Toyotaro, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, esencialmente ese es el problema del torneo de poder versión manga. Carga con todas las falencias de la versión animada y debido a su ritmo acelerado junto a su prioridad por combates que se ven bien pero no comunican nada, termina siendo una experiencia inferior. Por cada pequeño logro hay un problema peor, como por ejemplo, hacen desde el principio a Jiren visualmente más expresivo con un deseo personal inclusive. Pero aprendemos los objetivos y el pasado del personaje en una burbuja de diálogo enorme que comprime información a no más poder en la tribuna. Todas estas cuestiones, para que realmente hagan clic con uno, son cosas que tenemos que ver nosotros mismos y que cobran verdadero valor cuando lo aprendemos del personaje, abriéndose a los protagonistas y por extensión a nosotros como lectores. Entonces, para ir cerrando, ¿es el torneo de poder la peor parte del manga? Personalmente no lo creo. Sigue siendo mejor que el intento de adaptación de la batalla de los dioses y comprendo totalmente el contexto estresante de estar detrás del anime como algo que afecta mucho el ritmo de la historia, pero lo único que me quedó de todo esto es que realmente la versión de Toyotaro es un tanto obsoleta, ya que no agrega nada muy importante a la ya limitada historia del torneo. Es más, me hizo apreciar mucho más estos momentos tan sólidos que se hicieron presentes en algunas partes de la saga en la versión de Toei, y realmente durante la lectura sentí muy fuerte la ausencia de todo esto en la versión impresa, por lo que esencialmente considero que esta parte del manga es irrelevante. Hey, espero que te haya gustado el video, te dejo acá los análisis del anime, como también los análisis del resto del manga y un análisis del manga de Saint Seiya. Muchas gracias a los Patreons en pantalla. Nos vemos la semana que viene.